Amados, Génesis capítulo 5 llama mi atención porque dice lo siguiente, hermanos. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Hermanos, hasta Génesis capítulo 2, todo estaba bien, hermanos. En Génesis capítulo 3, hermanos, sabemos que la serpiente, que es Satanás, hermanos, viene a rebelarse contra Dios, hermanos, a tentar a Adán y Eva, hermanos, y ellos caen y mueren. Las consecuencias de la muerte, hermanos, son terribles. Los hijos de Adán y Eva, hermanos, experimentan esto, hermanos, la caída. Uno de ellos mata a su hermano, hermanos, y a partir de ahí todo comienza, hermanos, en las consecuencias del pecado. Vean lo que dice el versículo 3. Y quería comenzar con esto, hermanos, porque es aquí, hermanos, donde debemos ver cuán grave es el pecado, hermanos. Dice el versículo 3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Ya no fue a la imagen de Dios, hermanos. Y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después de que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Y murió. Hermanos, si vemos versículo a versículo, hermanos, al final del versículo 8 dice, y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Versículo 11, y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Versículo 14, y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Versículo 17, y fueron todos los días de Mahalalel 895 años y murió. Versículo 20, y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Hermanos, la paga del pecado es muerte. Vayan conmigo a Hechos capítulo 5. Así que, hermanos, probablemente tú y yo hemos visto a la ligera el pecado, mis amados. Probablemente hemos visto como no tan grave el pecar un poco, el mentir un poco, hermanos. Y si bien sabemos, Cristo, y ahorita lo cantábamos, hermanos, Él ya nos rescató de nuestra vana manera de vivir, hermanos. Él murió en nuestro lugar para darnos vida, hermanos, pero Él nos llama a tener frutos dignos de verdadero arrepentimiento, hermanos. Él conoce, hermanos, quién de los que estamos aquí no ha creído. Él sabe si alguien de los que está aquí se está burlando de Él, hermanos. Él lo conoce. Yo no puedo saber qué haces tú en lo secreto, pero el Señor lo sabe, mis amados, y de Él no podemos burlarnos. Y si estás en Cristo, dice la palabra claramente, hermanos, en Hebreos 13, que Dios al que toma por hijo lo disciplina, hermanos, y azota. Hermanos, eso hace, y de cierta manera sabemos la manera en la que azotó a Cristo, hermanos, pero Dios a todo aquel que llame para darle vida, mis amados, en el momento que haya pecado, hermanos, va a traer disciplina, hermanos. Y eso es algo que nosotros deberíamos estar conscientes. La semana pasada, hermanos, estábamos meditando en Hechos capítulo 5. Quiero que vayan ahí con su vista, hermanos, y quiero hacer solo un repaso muy, muy breve, hermanos, de la enseñanza pasada, hermanos. Hechos capítulo 5, el tema que ponía la semana pasada, hermanos, es la paga del pecado es muerte. Podríamos decir, sí, Cristo murió, sí, mis amados, pero aún aquí en la iglesia vemos que ellos murieron, eran un hermano y una hermana, yo creo, hermanos, por otros hermanos que también creen lo mismo, hermanos, que eran creyentes y murieron, hermanos. Así que, hermanos, de Dios nadie se burla, hermanos. Todo lo que sembremos vamos a cosechar, hermanos. Y aún, hermanos, ¿por qué el día de hoy no nos trata Dios igual como trató a Ananías y Zafira, hermanos? Por Cristo. Es por Él que tiene misericordia de nosotros, hermanos. Es por eso que Él es la vid verdadera a la cual estamos injertados, hermanos. Pero de Dios nadie se burla, mis amados. Y en esta mañana mi deseo y mi oración, hermanos, es para que aún si hemos olvidado, hermanos, la vida santa que Cristo ya vivió para que ahora nosotros podamos andar en ella, hermanos, volvamos, hermanos, a andar en sus caminos, a no alejarnos de Él. Dice el versículo 1, mis amados, del capítulo 5 de Hechos. Pero cierto hombre, no le llama hermanos, esto llama mi atención también, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer y trayendo solo una parte, y la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo
y sustrajeses del precio de la heredad. Versículo 4. Reteniéndola, o sea, guardándola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y murió. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, esta es la misericordia de Dios, hermanos. ¿Vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Hermanos, yo creo que la manera en la que Pedro dijo esto era con lágrimas, hermanos. Probablemente o con dolor, hermanos. Él había visto la muerte de su esposo y ahora iba a ver la muerte de ella. Versículo 10, al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Versículo 11, hermanos, me gustaría que lo leyéramos juntos. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hermanos, la disciplina que viene del Señor, hermanos, es por el bien de la iglesia, es por el bien de tu vida, es por el bien de tu familia, es por el bien del cuerpo de Cristo, hermanos. Hermanos, la iglesia de Cristo enfrenta oposición, hermanos, y peligros desde siempre, hermanos. La iglesia del Señor, hermanos, es perseguida, es menospreciada, hermanos, pero Dios ha permitido, mis amados, que Satanás de una manera limitada, hermanos, tanto de fuera, hermanos, como desde adentro de la iglesia, hermanos, sea sacudida para que comience el juicio por la casa de Dios, hermanos. Hermanos, el enemigo, Satanás, hermanos, siembra pecado, hermanos, pero hoy podemos recordar que la iglesia del Señor va a seguir, hermanos. No esta iglesia, hermanos, la iglesia que el Señor compró, hermanos. Esa va a prevalecer, hermanos. Y aún ruego para que el Señor obre, hermanos, y que esta iglesia, hermanos, sea sacudida para que el Señor avive, hermanos, realmente nuestras vidas. Hermanos, la iglesia es una obra del Señor y nadie la va a detener, ni aún el mismo Satanás, hermanos. Cristo prometió, mis amados, volver por su iglesia y tú puedes estar tranquilo, a pesar de que probablemente tú ves a un esposo y no ves a Cristo como un esposo perfecto. Bueno, probablemente tú crees que Cristo es como tu esposo y te tengo una mala noticia, Él no es como tu esposo. Él no es como nosotros los esposos, Él cumple, hermanos. Y si el Señor Jesucristo comenzó una obra en ti, la va a terminar de como dé lugar, hermanos. Él va a terminar su obra. Si no la ha comenzado, niños, en ustedes o aún en un grande, es tiempo de humillarnos ante Él para que recordemos que solo en Cristo vamos a encontrar saciedad, mis amados. Hermanos, la muerte de Ananías y Zafira, hermanos, es un ejemplo para nosotros. Para poder despojarnos del peso y del pecado, hermanos, dice el autor a los Hebreos, que tan fácilmente nos envuelve. Si ponen su vista, hermanos, en el versículo 2, hermanos, 3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Hermanos, ¿quién había llenado el corazón de este hombre? Satanás. Y viene a mi mente, mis amados, cuando aún el Señor Jesús le dijo a Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falle. Y hermanos, llama mi atención que Pedro en una de sus cartas, en la primera carta en el capítulo 5, dice que Satanás está en el presente, hermanos, como un león rugiente y él está buscando a quien devorar, hermanos. Ahora, llama mi atención también, hermanos, porque dice, mis amados, que tanto su mujer como él sabían, hermanos, de esto que estaba pasando, hermanos. De Dios nadie se burla. Aún, mis amados, situaciones que pasan en lo íntimo del hogar, hermanos, tratando de ocultar un poco el pecado, hermanos, el Señor lo puede mostrar aún a través de un hijo. Y él decir, es que mi papá es así. Hermanos, los niños pueden ser usados por el Señor para que realmente veamos la hipocresía en la que podemos vivir, hermanos. Así que, mis amados, vimos también, hermanos, que Pedro no tuvo temor, hermanos, de exhortar a alguien rico. Este hombre y esta mujer eran ricos, hermanos. A él no le interesó que tuvieran dinero, hermanos. El juicio de Dios, hermanos, viene sobre ellos, hermanos. Así que, mis amados,
tenemos un concepto muy superficial, hermanos, de la santidad de Dios. Si yo te preguntara en esta semana, ¿qué es la santidad? ¿Qué me dirías? ¿Vestirme de cierta manera? ¿Hablar de cierta manera? No, hermanos, una vida santa es una vida que tiene temor al Señor todos los días de su vida. No únicamente el domingo, 2 horas o 3 aquí en el lugar de reunión, hermanos. Ahora, mis amados, al tener o superficialmente, hermanos, la santidad de Dios, hermanos, y el evangelio de la gracia que ahora Cristo nos ha dado, hermanos, vamos a vivir vidas miserables, hermanos. Así que, mis amados, el día de hoy estamos llamados, hermanos, a volvernos al Señor, a recordar que la santidad, hermanos, importa. Y que si tú no estás viviendo una vida santa, el Señor va a traer disciplina sobre ti. Estoy convencido, hermanos. No es posible, hermanos, que vivamos vidas a medias, hermanos. El pecado sigue siendo grave, niños. El pecado es algo que Dios odia, aún la mentira, el chisme, la murmuración, hermanos, la queja, la envidia, hermanos. Son pecados que Dios odia y si tú no estás corrigiendo eso en tu vida y llevando eso a Cristo, Dios va a tratar contigo de una manera que, hermanos, ruego al Señor que si alguien de aquí, de nosotros, hermanos, pierde la vida, sea para que todos los demás temamos, hermanos. Que el Señor traiga temor sobre su iglesia, hermanos, y vivamos vidas santas. Hermanos, Dios no siempre trata el pecado igual, hermanos. Ahora, pero el pecado sigue siendo desagradable, mis amados, a los ojos de Dios. ¿Qué sucedería, mis amados hermanos, que viéramos a nuestras esposas con otro hombre? Creo que no nos quedaríamos quietos. ¿Qué sucedería, hermanas, si vieran a su esposo coqueteando con una mujer? Creo que no sería algo agradable. Hermanos, el pecado es algo que desagrada a Dios. El pecado desagrada a Dios, hermanos. Vayan conmigo, por favor, a la carta a los Gálatas. Tengo esta nota, hermanos, aquí. Y quiero comenzar con esta parte, Gálatas capítulo 5, hermanos. Sin perder Hechos 5, hermanos. Ahora, mis amados, cuando tú y yo no estamos viviendo vidas santas, hermanos, el Señor puede traer a tu vida una disciplina para que los demás teman. El problema, mis amados, del creyente es que el creyente ve la disciplina como algo no importante, hermanos. Y ve la disciplina en otros y no le hace causa dolor el pecado, hermanos. Dice el profeta Jeremías que si alguien se lamenta, mis amados, se lamenta de su pecado. El problema es que tú y yo nos lamentamos de que no tenemos, no hacemos, no hicimos, no medimos, no me dieron, Hermanos, estamos tan centrados en nuestro orgullo y en nuestra miseria, hermanos, que olvidamos que no somos nosotros los que importamos, hermanos, es Cristo. Dice Gálatas capítulo 5, hermanos, versículo 19. Y manifiestas, son claras, niños, escuchen esto, son las obras de la carne. Hermanos, las obras de la carne son algo visibles, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, pensamientos del sexo, hermanos, idolatría, hechicerías, enemistades, hermanos. Esta es una obra de la carne. Si tú estás enemistado con alguien, esta es una obra de la carne. Aún por la que Cristo pagó, claro, pero si hay enemistades es una obra que no viene del Señor. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Hermanos, escuchen claramente, acerca de las cuales os amonesto. Hermanos, esto no es un juego, hermanos. Es un llamado de atención a nuestras vidas para que examinemos cuál obra de esas, hermanos, es una práctica regular en nosotros, hermanos. Porque aún uno puede decir, bueno, la ira no es tan grave, hermanos. Ira, celos, pleitos, envidias, hermanos. ¿Qué es la envidia, niños? Cuando deseas algo que no es tuyo. Eso es envidia. Y probablemente alguien grande puede decir, bueno, yo no soy tan envidioso, pero si tú anhelas lo que otro tiene y tú no lo tienes, eso es pecado. Eso es pecado, hermanos. Y vean lo que dice aquí, mis amados, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice ahí? No heredarán el reino de Dios. Hermanos, autoexaminémonos. Si tú y yo estamos practicando algo de esto, creo que el evangelio y lo que Cristo hizo por ti no ha hecho efecto. Probablemente tú te has predicado un evangelio en el cual puedes pecar, puedes tener un poco de pecado y no pasa nada. Hermanos, esto es algo que el Señor odia, hermanos. El pecado lo odia el Señor. Y aún creo que como padres, al corregir a sus hijos, ustedes están corrigiendo a sus hijos el pecado.
De cierta manera, corregir el pecado no los va a salvar Cristo, pero ustedes están mostrándoles a sus hijos como padres qué es pecado. Hey, no mientas, no robes, no agarres el dinero de tu mamá, no codicies eso que no es tuyo, devuelve eso a tu abuela. Hermanos, el Señor nos llama de una forma clara qué es pecado, hermanos. Y lo que está aquí claramente es pecado. El problema también es que podemos añadir cosas que la Biblia no habla aquí, hermanos, y ahí debemos tener cuidado. Pero lo que está claramente aquí, hermanos, es pecado. Envidia. Es que tengo un poco de envidia hacia este hermano, hacia esta hermana. Hermanos, eso es envidia. Aún si anhelas lo que alguien tiene que tú no tienes, hermanos, es envidia. Pídele al Señor que te dé ese valor para hablarle a la gente, para orar más, para leer más. Pero hermanos, no envidiemos lo que otros tienen, que nosotros no tenemos. Dice la palabra que aún el Espíritu Santo ha repartido como Él quiere, hermanos. No como tú y yo queremos. Mis amados, otro problema es que somos tan egoístas y orgullosos, hermanos, que nos centramos en nosotros. Y quiero relacionar este pasaje con algo que estudiaba en la semana. Vayan conmigo al libro a la primera carta de Corintios, allá atrásito, en el capítulo 12, hermanos. Mis amados, el pecado, hermanos, es algo que Dios odia. Ahora, mis amados, si tú estás en Cristo, el Señor al menos te ha dado un don para edificar su iglesia. El problema, mis amados, es que si Satanás ha llenado tu corazón de algo contrario a lo que Dios ha dicho, hermanos, como en Adán y Eva, recuerden, serás como Dios. Tú serás. Y el enemigo, hermanos, siembra un discordia entre hermanos. Hermanos, mas sin embargo, si aún el enemigo ha sembrado un poco de engaño en tu corazón, es tiempo de limpiarte de ese pecado, hermanos, y de recordar que el Señor sigue intercediendo a la diestra, hermanos, que Él ya hizo un sacrificio y que ahora puedes ser útil en la obra del Señor, hermanos. Vean primero a los Corintios 2, hermanos, y quería comenzar con esto para entrar de lleno, hermanos, en Hechos capítulo 5, versículo 12, hermanos. Ahora, dice aquí, mis amados, en el versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Hermanos, Él va a hacer lo que Él quiere y Él va a usarte o a usar a cada uno que se limpie de toda esa contaminación para ser útil en la obra del Señor, hermanos. Ahora, mis amados, llama mi atención porque dice aquí, lo que el Señor ha hecho en nosotros, hermanos. Nos ha dado vida, hermanos. Nos ha trasladado al reino de Cristo, hermanos. Y ahora podemos recordar que somos reyes y sacerdotes. Yo te pregunto si tú realmente vives como un rey y un sacerdote en tu casa, en tu trabajo, cuando vas en la calle, cuando estás en el camión esperando, hermanos. Si realmente vives como alguien que tiene una ciudad en el cielo, que esta no es su morada. Probablemente te has acomodado tanto al mundo que has olvidado que esto es temporal, hermanos. Somos peregrinos y extranjeros. Ahora, dice aquí, hermanos, y llama mi atención lo siguiente. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Hermanos, el Espíritu Santo va a repartir como Él quiera. Dice aquí, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Hermanos, en Pedro, cuando Pedro ve lo que están haciendo este hombre y esta mujer, hermanos, el Señor le dio la sabiduría para discernir lo que estaban haciendo mal. Hermanos, lo que estaban tramando en su corazón. Ahora, hermanos, a unos les es dado eso, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Luego estudiaremos un poco más los dones. A otro fe por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, que lo veremos ahorita, que aún ellos creían, hermanos niños, que la sombra de Pedro aún podía sanar a las personas, hermanos. Ahora, hay dones, mis amados, que la Escritura dice que particularmente le pertenecieron a Cristo y a sus discípulos. Ahora, si Dios te da un don, es para usarlo para Él, no para ti. Nuevamente, versículo 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, esto tiene que ver con la predicación, hermanos, a otro discernimiento de espíritus, probablemente Pedro tenía este don, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular, ¿cómo dice ahí? Como Él quiere. Mis amados, el Señor ha dado al menos un don. ¿Para qué? Para que lo uses para Él. El problema, mis amados, es que estamos tan centrados en nosotros, hermanos,
tan cómodos en nuestra casa, mis amados, tan cómodos en lo que creo que tenemos. Y hermanos, olvidamos que las personas están yendo al infierno sin Cristo, hermanos. Y no te quiero decir que tienes que hacer lo que yo hago, de ponerte a predicar en una plaza. No es eso, hermanos. Pero creo que perdemos tanto tiempo anhelando lo que otros tienen que yo no tengo, quejándome por lo que no tengo, sintiéndome que soy el más miserable. Hermanos, eso ya fue llevado en la cruz, para que ahora podamos ser útiles en lo que Él quiere, hermanos. Ahora, mis amados, llama mi atención lo que sigue. Vayan al versículo 14. Y esta es una exhortación para todos los que estamos aquí, que ahora somos parte del cuerpo. Además, versículo 14, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será cuerpo. Versículo 17, si todo el cuerpo, niños, imagínense esto, si todo el cuerpo fuese un ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, ¿como qué? Como Él quiso. Hermanos, probablemente tú no te sientas parte del cuerpo de Cristo porque no haces lo que otros hacen. Mis amados, el Señor ha repartido a cada quien dones distintos para usarlos para Él y para edificar la iglesia, hermanos. El problema es que nosotros, al no hacer algo, hermanos, probablemente estamos aún suponiendo cosas de otros y aún pecando contra el Señor, hermanos, pero Dios nos ha colocado como Él quiere. Hermanos, leía sobre el cómo ahora, al ser parte del cuerpo de Cristo, hermanos, en vez de buscar la unidad, hermanos, buscamos la división. Y buscamos hablar mal de unos y buscamos meter cizaña en otro para que el otro piense mal del otro. Hermanos, eso es del diablo. Y si eso ha entrado en tu corazón, es tiempo de limpiarte toda contaminación. Y si aún has contaminado a los más pequeños o aún a otro hermano, es tiempo de limpiarte, porque Dios, hermanos, puede traer una disciplina, si estás en Cristo, de una manera particular, para que en lugar de buscar la división, hermanos, procures la unidad. Tal vez no eres la oreja, tal vez no eres el que predica, tal vez no eres la mano, tal vez no eres el pie, tal vez eres el dedo más pequeño, pero eres útil, hermanos. Si estás en Cristo, aún imaginen una parte de su cuerpo mochada o amputada, hermanos. Es necesario, hermanos. El problema es que también si no eres parte del cuerpo y tú quieres entrar en algo que Dios no te ha puesto, no va a funcionar, hermanos. Dios te ha colocado en uno. Probablemente tú tengas el don de dar, da. Probablemente tú no tengas el don de ir a predicar. Alguien más lo va a hacer. Mis amados, el problema es que Satanás llena tu corazón al hacerte creer que como tú no estás haciendo o el otro está haciendo, hermanos, en vez de buscar edificar, hermanos, empezamos a derribar lo que el Señor ha estado edificando, hermanos. Así que, hermanos, más adelante habla sobre el amor, versículo 27, pero eso lo pueden leer con calma en casa. Versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y luego hace esta pregunta Pablo, hermanos, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos son maestros? ¿Hacen todos milagros? Bueno, hermanos, aún y a pesar de que todos hiciéramos todo esto, si lo hacemos sin amor, de nada sirve. Tú puedes hacer y aún, dice Pablo, si lo haces, si das tu vida y si eres quemado, de nada sirve si lo haces sin amor. Si lo haces sin pensar en Cristo, de nada sirve, mis amados. Así que, mis amados, que recordemos, esto lo pueden leer con calma y aún es un ejemplo bien práctico, hermanos. El cuerpo humano, Cristo siendo la cabeza y nosotros el cuerpo, hermanos. Cada quien es parte del cuerpo. Si el Señor nos ha llamado y nos ha colocado ahí para ser útiles, hermanos. No queramos ser lo que Dios no nos ha puesto a hacer, hermanos. Tengamos cuidado de no anhelar algo que Dios no nos ha dado por hacer, hermanos. Ahora, regresen conmigo a Hechos capítulo 5, mis amados. Mis amados, estamos meditando en esta parte de cómo comenzó la iglesia, hermanos. Pablo también en Corintios, pero ya no solo lo voy a citar, hermanos. En 2 Corintios 7:1, él dice, perfeccionando santidad en el temor de Dios.
¿Cómo puedes crecer y perfeccionarte en santidad? En el temor de Dios, hermanos. Es ahí donde vas a crecer en gracia. Es en el temor al Señor donde vas a poder dar a otros lo que te ha sido dado. Es ahí donde vas a poder hablar de Cristo cuando tú seas lleno de Él. Mis amados, no podemos dar lo que no tenemos. Ese es un problema en la iglesia el día de hoy, que quiere hacer cosas que el Señor probablemente no le ha pedido hacer. Hermanos, el Señor nos llama, y ahorita lo veremos aquí, a ir. Él nos dice, vayan, hagan discípulos. Esa es nuestra tarea, hermanos. Vayan. Hermanos, ahora, mis amados, cuando el sacrificio de Cristo no es suficiente, probablemente no tengas temor al Señor. Si el sacrificio de Cristo es como algo que ya pasó, vas a estar enseñando a tus hijos que no pasa nada, que el no congregarte no es malo, que el no leer la palabra no es malo, que el no orar no es malo, que el no dar misericordia, que el no bendecir a los que te maldicen. Y empezamos, hermanos, a hacer pequeña la cruz, hermanos, y a tener en poco el sacrificio de Cristo. Hermanos, Satanás, hermanos, había llenado el corazón de este hombre y de esta mujer, hermanos. Él quería atacar la iglesia, hermanos. Él intentó, hermanos, destruir la obra que el Señor va a preservar, hermanos. ¿Recuerdan aún a Pablo? Cuando dice que que Dios había enviado un mensajero de Satanás, hermanos. ¿Se acuerdan? Para que lo abofeteara. Hermanos, ¿quién mandó ese mensajero? Dios. Envió un mensajero de Satanás, un demonio, imagínense, para que no se enalteciera. Hermanos, ahora aún en esto, mis amados, si les compartía una imagen que decía el hermano que Satanás está limitado en el poder que Dios le da, hermanos. No para preocuparnos porque, ay, Satanás me tentó. No, hermanos, para recordar que Él está trabajando. Él no descansa, hermanos. Tú y yo dormimos 6, 8, 10 horas. Él está despierto y Él está maquinando de qué manera robar, matar y destruir. Hermanos, Él no se cansa. Mis amados, nuestra lucha, claramente dice el apóstol Pablo, no es contra sangre y carne, es contra principados. Creo que, hermanos, si el Señor nos permitiera ver la lucha que ahorita aquí hay, hermanos, porque no escuchemos la palabra y por distraernos, hermanos, creo que nos haríamos del baño, hermanos, por la manera en la que ángeles y demonios están aquí, hermanos, peleando para distraernos. Un ruido, el llanto, hermanos, todo esto nos distrae. Hermanos, ¿cuál es el problema? Que Satanás no quiere que la palabra caiga en buena tierra, hermanos. Ahora, mis amados, nuevamente, imagínense que Dios matara el domingo, el día de hoy, hermanos, a alguien que hubiera pecado hoy en la mañana, hermanos. ¿Qué pasaría con todos los que estamos aquí? Creo que moriríamos todos, hermanos. Que Dios le quitara la vida al que fuera entrando en pecado, hermanos. ¿Qué sucedería? Que tú entraras. Creo que nadie quisiera entrar, hermanos, por el temor. ¿Recuerdan al sumo sacerdote? Él tenía que confesar su pecado, hacer un sacrificio y después entrar al lugar santísimo con un lazo amarrado por si él moría, lo arrastraran y lo sacaran del lugar santísimo. Hermanos, el pecado sigue siendo algo que Dios odia. Ahora, hermanos, podemos recordar que Cristo está sentado y que ahora no morimos, hermanos, por la misericordia de Dios, hermanos. Él está esperando a que tú y yo nos volvamos a Él, confesemos nuestro pecado, hermanos, y nos apartemos. Así que, hermanos, el Señor acaba de aplicar disciplina en la iglesia, hermanos, para que ellos tengan temor. Vean cómo termina el versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, hermanos. ¿Sobre quién no vendrá temor? Sobre los no creyentes. Más aún, hermanos, vean el versículo 13. De los demás, estos son las personas que no eran creyentes, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Eso sucederá, mis amados, cuando empieces a vivir en santidad. Y cuando empieces a corregir en tu vida y en tu familia y en los de tu alrededor lo deficiente. Cuando empieces a hablar de que eso a Dios no le agrada, de que eso es pecado, de que Cristo murió, hermanos, las personas empezarán a apartarse de ti. Eso sucederá, hermanos. Así que, mis amados, el propósito del Señor, hermanos, con la muerte y con la disciplina, hermanos, es edificar la iglesia. Mis amados, nadie de los que estamos en este lugar es indispensable. Nadie, hermanos. Nadie. Puedo decir, bueno, es que yo traigo las llaves. Bueno, tú morirás y las llaves ahí quedarán y alguien más abrirá. Hermanos, nadie es indispensable. Aún en el hogar, nadie es indispensable, hermanos. No, es que yo soy el importante, hermanos. Creo que el Señor nos llama a ser siervos. Eso es lo que el Señor quiere que seas en tu casa, en la iglesia, en el lugar a donde trabajas, que seas un siervo. Y si no tienes una actitud de un siervo, vas a querer ser servido y no imitar a Cristo. Así que, mis amados, el propósito de esta disciplina, hermanos, es edificar su iglesia, hermanos. La obediencia, mis amados, es necesaria.
Dice el autor de los Hebreos que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie, hermanos. Y sabemos que esa santidad la obtenemos por Cristo, hermanos. No la obtenemos mis amados, por lo que hacemos. La obtenemos por la obediencia perfecta de Cristo. Mas, mis amados, esa santidad es algo que se ve. Decía un hermano, niños, no sé si alguna vez han olido un perfume que huele muy rico. Que digan, ese perfume huele. Bueno, la santidad huele, hermanos. La santidad es algo que se debe ver, que debes ver y decir, ese hermano está viviendo en santidad. Hermano, ¿cómo le haces? Creo que deberíamos imitar hermanos que están viviendo en santidad. Hermanos que están procurando ser a la estatura de Cristo, hermanos. No en idolatría, no, hermanos. Aún el Señor dice que que nos apartemos de la idolatría, pero hay personas que están viviendo vidas santas, hermanos, para estar cerca de ellos y recordar, hermanos, que Dios ha puesto hermanos o hermanas, en su caso, mujeres, para que vivan vidas santas. Y aun si una hermana o si alguien se acerca a corregirte por algún pecado, debes verlo como de parte de Dios. ¿Recuerdan al profeta Natán cuando amonestó a David? La historia que le cuenta y le dice a David, que se muera. Bueno, ese hombre eres tú. Hermanos, Dios puede usar una persona, uno creyente, para hacernos ver el pecado, hermanos. Falta de gozo, hermanos. Falta de contentamiento, hermanos. Dios lo va a hacer, hermanos. Y Dios va a poner personas no creyentes para que digan, bueno, ¿y a poco tu Dios es ese Dios que no te provee lo necesario? Y vienes a mí a pedirme dinero. Ese no es el Dios de la Biblia, hermanos. Pide al Señor lo que necesitas. No pidas a uno creyente, hermanos. Ahora, mis amados, el pecado oculto a los ojos de Dios, hermanos, oculto a los ojos de los hombres, no es oculto a los ojos de Dios. El pecado que tú haces en lo secreto, en la intimidad de tu hogar, en el baño, en un cuarto, hermanos, en tu trabajo, no es oculto a los ojos de Dios. No es oculto. Ahora, sí, en el baño. Ahora, mis amados, Ananías y Zafira fueron a descansar, hermanos. Muy probablemente eran creyentes. Y si ellos fueron a la presencia del Señor, hermanos, pues ahí se terminó su avaricia, hermanos. Su codicia, hermanos. Mas, sin embargo, mis amados, aquí vemos también la gracia para nosotros, porque estamos con vida, hermanos. Dice el versículo 12, quiero que vayan conmigo ahí, que es donde entraremos el día de hoy, hermanos. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Mis amados, las personas al día de hoy, aún nuestra familia, hermanos, y aún en Cristo, creo, hermanos, queremos milagros, sanidades, hermanos, pero no santidad. ¿De qué sirve todo esto, hermanos? Si no es una vida santa, ¿de qué sirve que el Señor me sane, me limpie, me haga? Pero no quiero vivir una vida santa, hermanos. Probablemente estoy como las personas que seguían a Jesús por los panes y los peces, hermanos. Ellos seguían a Jesús para que resucitara a sus muertos, hermanos, para que rescatara a los endemoniados, hermanos, pero no querían santidad. Cuando Jesús les decía, oigan, si alguien no aborrece, padre, madre, esposa, esposo, hijos, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y todos se iban, hermanos. Sin santidad, mis amados, nadie verá al Señor. Así que, mis amados, las personas quieren esto, hermanos, milagros, pero no quieren arrepentimiento, hermanos. Las personas no quieren a Cristo, hermanos, quieren el beneficio. Y habrá muchos que aún lleguen a este lugar o lleguen a tu vida buscando únicamente los beneficios, hermanos. Pero el Señor quiere, hermanos, que sigamos hablando de Él sin temor, hermanos. Aún probablemente tu familia deje de hablarte. Aún probablemente tus mejores amigos odien que les hables de Cristo. Bueno, no eches las perlas a los cerdos. No lo hagas. Mis amados, este pórtico de Salomón es donde el Señor Jesucristo, hermanos, enseñó el sermón del monte. La parábola del buen pastor en Juan 10, hermanos. Y es ahí, hermanos, donde el Señor Jesucristo enseñaba, hermanos, algunas ocasiones. Y es ahí donde ellos se reunían para enseñar al pueblo. La mayoría de ellos eran gentiles, hermanos. Personas que se iban convirtiendo al judaísmo, hermanos. Era un lugar así. Así que, mis amados, creo que podemos pedirle al Señor sabiduría. ¿Dónde debemos predicar? ¿Dónde debemos compartir? ¿Con qué personas? ¿Con cuál vecino? ¿Con cuál persona que me encuentro en el camino? Hermanos, el Señor pone un montón de gente. Si vas en el camión, hoy que iba en el camión, hermanos, como 30 personas ahí sentadas oyendo. Como 2 se acercaron a darme dinero y le digo, no es necesario. Pero, hermanos, la gente está a tu alrededor muriendo y yendo al infierno, hermanos.
Todas las personas que están sin Cristo, hermanos, están yendo al infierno. ¿Cuánto tiempo más vamos a perder en hablarles del Señor, hermanos? En llamarles al arrepentimiento y a la fe en Cristo, mis amados. Dice el versículo 13, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Mas el pueblo los alababa grandemente, hermanos. Era algo que se veía. Esto es el testimonio, hermanos. Aquí vemos que el testimonio de la iglesia, hermanos, se ve. Hermanos, ahorita que venía llegando, están los testigos de Jehová. Y tú los conoces por su manera de vestir. Tú los ves y dices, oye, andan tocando. Hermanos, ellos están sin Cristo y andan trabajando, hermanos. Todos los días andan tocando puertas, pensando que van a obtener la salvación. La pregunta para nosotros es, ¿a cuántas personas en esta semana les hablamos de Cristo, hermanos? Tal vez a ninguna, porque no puedes dar lo que no tienes. No puedes hablar de Cristo si no has conocido a Cristo. No puedes dar algo que el Señor no te ha dado. Así que, mis amados, creo que no estamos buscando la santidad, estamos buscando los panes y los peces, hermanos. Ahora, mis amados, dice aquí, vean lo que va a suceder con el pueblo. Lo mismo que sucedía con Cristo y lo mismo que sucede el día de hoy, hermanos. Versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número de hombres, ¿como de qué? Como de mujeres. Hermanos, Lucas habla mucho de cómo ciertas mujeres iban siendo llamadas a salvación, hermanos. Lidia, Damaris, todas ellas, hermanos, eran mujeres que el Señor iba levantando. Ahora, hermanas, tal vez tú no tienes un lugar al frente en una iglesia y sabemos que no es algo santo, no es algo que Dios pida, pero probablemente tienes tus ovejas ahí en tu casa, tus nietos, tu esposo, tus hijos. Y la tarea tuya no es predicar en un púlpito, la tarea es enseñar como la madre y la abuela de Timoteo a sus hijos. Esa es tu tarea. Y tu tarea no es enseñar a otras. Hermanas, que mire, le quiero enseñar. Hermanos, creo que debemos preocuparnos por enseñar en nuestro Jerusalén, en nuestra casa, hermanos. Enseñarnos a nosotros mismos, hermanos, en primer lugar. Ahora, hermanos, ¿quién es el que añadía? El Señor. Versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban. Versículo 15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, ¿para qué? Para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Hermanos, aquí vemos una fe en ellos que aún creían que la sombra de Pedro sanaba. Hermanos, era Dios, no era la sombra de Pedro. Más aún, hermanos, dice que gran número, hermanos, de hombres y mujeres aumentaba. Hermanos, ellos seguían predicando, ellos seguían llenando todo Jerusalén de Cristo, hermanos. Ellos seguían hablando del Señor. Hermanos, creo que nosotros, de una manera muy sutil, somos desanimados. Empezamos a compartir o a predicar. Tal vez Dios pone en tu corazón comprar Biblias y regalarle una Biblia a cada vecino. Hazlo. El problema es que Satanás, hermanos, va a distraernos haciendo creer que no es necesario. ¿Para qué gastas tu dinero en Biblias? ¿Para qué gastas tu dinero en folletos? ¿Para qué gastas tu tiempo en predicar? Hermanos, el enemigo es muy miserable, es desgraciado, hermanos. Él está como un león rugiente y él busca la manera de distraerte. Él quiere que estés cómodo. Hermanos, el carro descompuesto, no hay dinero, empieza a haber dificultades. Hermanos, el Señor nos llama a seguir hablando de Él. Con o sin carro, con o sin salud, en el hospital, en todo lugar, hermanos. Es que nada más el domingo yo voy y escucho, hermanos. Esto que escuchamos aquí es para ir a llevarlo a los que están allá afuera perdidos, hermanos. Y el Señor va a aumentar. Probablemente tu sombra no sane a nadie, pero hermanos, ¿aún recuerdan cuando esta mujer, platicamos un poco con Emma, tocó el borde del manto de Jesús? Nuevamente, el manto no tenía poder, hermanos. Ella tuvo fe. Y yo leía Hebreos 11 ayer, hermanos. Algunas veces lo estuve meditando. Y hermanos, dice que ellos por fe hicieron lo que hicieron. Ellos tuvieron fe, hermanos. Ellos sabían que tenían una ciudad en el cielo. Ellos sabían que tenían una esperanza allá, hermanos. Y ellos salieron e hicieron lo que el Señor les mandó a hacer, hermanos, por fe. ¿Cuál es el problema? Falta de fe. Ese es el problema de nosotros, hermanos. Falta de fe. Hermanos, aquí vemos entonces que Cristo puede cambiar las peores vidas. Hermanos, si Cristo cambió tu vida y la mía, ¿tú crees que no puede cambiar la vida de personas que están tal vez igual o peor o no tan grave como tú y yo estábamos, hermanos? En vicios, en borracheras, en mentir, en engaño, hermanos. El Señor puede obrar de esa manera, hermanos. Si las personas, hermanos, no ven a Cristo en nosotros, hermanos, hay un problema. Probablemente no está Cristo. Si la gente se acerca a nosotros, pero no para conocer de Cristo, hay un problema, hermanos. Hay un problema. La gente probablemente está buscando algo que no es Cristo.
pero probablemente no está viendo a Cristo en cada uno de nosotros. Hermanos, la pereza aún de nosotros los esposos, hermanos, de no hacer lo que debemos hacer, hermanos. La palabra dice, y el Señor traía a mi mente esto también, pórtense varonilmente. Hermanos, hombres, ¿realmente estamos portándonos varonilmente? Buscando al Señor, siendo como Cristo, enseñando lo que el Señor ya me enseñó a mí, a los demás, hermanos, a mi familia principalmente. Creo que hay pereza en nosotros y aún eso, hermanos, es algo que el Señor ya llevó para que ahora nosotros podamos ser diligentes. Tal vez no sabemos enseñar de una manera tan profunda, hermanos, pero creo que es suficiente abrir la Biblia y leer un poco. Aún cuando estás despertándote, levantándote, oye, es que en vez de buscar tantas cosas, vamos a buscar primero al Señor. Y hermanas, pueden decirle a sus esposos eso. Oye, primero vamos a leer. Tal vez quieres ir a desayunar, quieres ir a hacer tantas cosas. Vamos a buscar primero al Señor. Hermanos, ellas son nuestras ayudas. Y aún, niños, una de las cosas que pueden pedirle a sus padres es que les den a conocer a Cristo. Probablemente no les den herencia, no les den posesiones, pero si les dan a Cristo, les dan todo. Hermanos, nos preocupamos nuevamente por las cosas temporales, hermanos, más que por buscar primero el reino y su justicia. Así que, hermanos, llama mi atención el versículo 16, porque dice, y aún de las ciudades vecinas, vean esto, hermanos, muchos venían a Jerusalén. ¿Para qué iban? ¿Para ver el templo, hermanos? Trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hermanos, y yo creo que muchos de esos no nada más eran sanos, eran salvos, hermanos. La gente buscaba la sanidad. ¿Recuerdan cuando los amigos del paralítico llevan y abren el techo de donde estaba Jesús predicando? Ellos no buscaban su salvación, hermanos. Ellos sabían que había alguien sanando. Ellos tenían fe en lo que ese hombre hacía. Hermanos, probablemente tú vayas con una mala intención. Voy a llevar a mi mamá. Y el problema es que el Señor quiere tratar con tu pecado. Es que mi papá está enfermo y voy a llevarlo a que escuche la palabra. Hermanos, si no nos vemos como pecadores miserables, hermanos, y vemos a los demás como pecadores, estamos en un problema también, hermanos. Así que, mis amados, dice que aún de las ciudades vecinas iban. Hermanos, en Hechos 8, el Señor va a enviar una persecución para que ellos sean dispersados, menos los apóstoles. Pero ya manda una persecución, hermanos, porque ellos estaban tan cómodos en su Jerusalén. Ellos decían, bueno, la gente está viniendo aquí, la gente está llegando. El Señor nos dijo, vayan y hagan. No, nosotros nos quedamos. Pero el Señor los manda a ir, hermanos. Vayan a ser discípulos. Lo vamos a ver más adelante. Así que, hermanos, ahora, mis amados, no son los apóstoles, niños, los que hacen los milagros. Es el Espíritu de Dios. Es Dios mismo, mis amados. Y Dios usa, mis amados, a los apóstoles para confirmar, hermanos, que ellos habían sido elegidos por el Señor para continuar la obra que Él comenzó a hacer, hermanos. Ahora, mis amados, ser miembros de la iglesia es algo, mis amados, que causaba temor. No es un club social. Es que el ir a la iglesia, hermanos, vemos a veces como el ir a la iglesia como los beneficios. Voy a la iglesia porque ahí oran por mí. No, hermanos, el ir a la iglesia es para ser útiles, para servir, hermanos. No para sentarnos y que me sirvan, que me hagan. No, hermanos, esa es una actitud mediocre, hermanos, del mundo. Queremos que nos sirvan, queremos que nos hagan. Hermanos, fuimos comprados a precio de sangre para ser siervos. Y si no servimos, hermanos, creo que no estamos teniendo la mente de Cristo. Así que, hermanos, una de las cosas que llama mi atención aquí, hermanos, es que probablemente el enemigo te ha hecho creer que no es tan poderoso el evangelio. Comienzas a predicar el evangelio y empiezas a ver que no obra. Le predicas a tu esposo, a tus hijas, a tu abuelita, a los vecinos y ves que no obra. Hermanos, el evangelio es poder de Dios para salvar. No soy yo, hermanos, no es mi boca, no es mi voz, es el evangelio. ¿Qué es el evangelio, niños? La vida, la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Qué debo anunciar a las personas que están camino al infierno? Únicamente, aún en la escuela, aún con tus compañeros de tu alrededor. Oye, si mueres te vas a ir al infierno, ya creíste en Cristo. Y tal vez los niños no saben hacer mucho, pero mis amados, ellos van a dar lo que los padres les den en su casa, hermanos. De hecho, los niños hablarán de cosas que sus padres hablan. Yo me doy cuenta de eso en la escuela, hermanos. Y aquí en la iglesia también. Ellos hablan de lo que sus padres les hablan en toda la semana, hermanos. Ellos lo comunican porque ellas son como unas esponjitas que absorben, hermanos. Ahora, ¿cuánto les estamos dando de Cristo, hermanos, a nuestra familia? Mis amados, no debemos cansarnos. El tema de hoy es no debemos cansarnos de enseñar y predicar a Jesucristo. Ese es el tema. No debemos cansarnos de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Estás cansado? Te falta Cristo. Tienes que ir a Él. Solo Él te puede renovar fuerzas. Probablemente
usas algún medicamento, eso es por tu salud y está bien, pero si no vuelves al Señor, probablemente tu vida en Cristo ha sido cansada. ¿Por qué? Porque te has olvidado de tu primer amor. Mis amados, la iglesia del Señor seguirá creciendo, aún y a pesar de nosotros, hermanos. Aún y a pesar de la muerte de Ananías y Zafira, hermanos, ¿qué sucedió? El Señor iba aumentando. Hermanos, murieron. Unos tenían temor y otros decían, no, creo que es verdad lo que dicen ahí. Creo que la vida de estas personas es real. Yo quiero escuchar lo que ellos hablan. Mis amados, el Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvar. Mis amados, no necesitamos hacer cosas nuevas en la iglesia, hermanos. Tenemos que predicar a Cristo y a este crucificado. Esa es nuestra tarea. Que el Señor obre, hermanos. Ahora, mis amados, Lucas nos narra para que estemos conscientes de la lucha espiritual que hay aquí. Probablemente no la veamos. Yo le he pedido al Señor, mis amados, que el Señor me permita ver algo visible, hermanos. Y creo que al que nosotros podamos abrir nuestros ojos, ¿recuerdan al siervo de Eliseo? Que abrió sus ojos y vio que el ejército del Señor era más grande que el otro. Hermanos, creo que nos causaría terror el ver la lucha espiritual que estamos teniendo, hermanos. Es por eso que el Señor Jesús le dice a sus discípulos, velen y oren, para que no entren en tentación. Velen y oren. Despiertas a medianoche, ¿qué tengo que hacer? ¿Ir a comer al refri? No, ponte a orar, vete a leer la Biblia un ratito. Ponte a interceder por algún hermano, ponte a interceder por tus hijos, por tu esposa. Hermanos, el enemigo no descansa. Mientras el hombre duerme, dice la parábola que Jesús cuenta, el enemigo va y siembra, hermanos. Cizaña. Aún, ¿qué mejor sería que en la noche te despertaras orando, cantando? Hermanos, eso sería lo mejor. En vez de que despiertes todo espantado por algo que turbó tu mente. Mis amados, nos falta conocer más al Señor. Ahora, mis amados, la lucha espiritual es real. Y si ahora estás en Cristo, Satanás te odia y te quiere muerto. Él te quiere matar. De una o de otra manera te quiere muerto. Y no porque Satanás esté preocupado por mí, hermanos, pero antes Él era nuestro Padre, ¿se imaginan? Y Él va a usar, hermanos, aún personas sin Cristo, como lo veremos más adelante, para desanimarte. Oye, ¿y para qué vas los domingos a la iglesia? ¿Y para qué llevas de comer? ¿Y para qué llevas dinero? ¿Y para qué? Hermanos, Él usará a su pueblo para causar desánimo. Ruego al Señor que no seamos nosotros los que provoquemos desánimo, hermanos, en los demás. Y aún en esto, mis amados, creo que la lucha espiritual que no vemos, hermanos, es algo real, mis amados. No para que tengamos temor al diablo, niños, sino para que recordemos que ahora Cristo es nuestro capitán. Él va al frente, Él pelea por nosotros, hermanos. Pero si no estamos en Cristo, hermanos, va a haber cosas terribles. Así que, hermanos, aún estos, hermanos, que son sanados, hermanos, probablemente son de los que insultaron al Señor Jesús cuando Él iba a la cruz, hermanos. Probablemente es estos que están sacando a sus enfermos a la orilla, hermanos, es los que decían, crucifíquenle. Bueno, ahora están siendo sanados, hermanos, después de la muerte de Cristo. Así que, mis amados, a pesar de que nosotros, como cristianos, hemos despreciado y desechado al Señor, varón de dolores, ¿recuerdan? Despreciado y desechado entre los hombres, el profeta Isaías. ¿Cómo despreciamos tú y yo al Señor? Cuando cerramos la palabra y no la queremos leer. Cuando no queremos estar con los santos, hermanos. Ahí despreciamos al Señor. Ahora, mis amados, ¿cuánto tiempo y cuánto dinero inviertes en ir a visitar a alguien? A ir a un cumpleaños, a ir a visitar a tu abuelita. Hermanos, creo que gastamos tanto tiempo y tanto dinero en cosas que no son del Señor. Y no digo que no lo hagas, pero hermanos, nos cuesta pagar 100 pesos para ir a escuchar la palabra, hermanos. Hermanos, y aún en eso, pecaminosamente, creo que hay pereza en nosotros, porque nos aprovechamos de cuando alguien es bondadoso con nosotros, que nos quiere llevar a oír la palabra, hermanos, y aún en esto el enemigo va a tratar de destruir, hermanos. ¿Para qué vas a la reunión? ¿Para qué vas a la oración? Hermanos, el enemigo es muy sutil, él quiere tu muerte. Así que, hermanos, Satanás, hermanos, no se va a quedar quieto cuando tú y yo estemos alcanzando personas. Cuando empecemos a hablar de Cristo realmente y a vivir vidas santas, hermanos, la lucha se va a venir fuerte. Eso tienes que estar convencido. Entre más hables del Señor, más lucha habrá. De dentro, de fuera. Pablo decía, aún de falsos hermanos, aún de los
que eran de mi nación, bueno, todos ellos estarán en tu contra, porque estás rescatando almas del infierno. ¿Recuerdan a Judas? Creo es el que habla de esto. Es como rescatar a alguien del infierno, hermanos. Mis amados, ¿estás cansado de enseñar, de predicar a Cristo? Vuelve al Señor, es lo que necesitamos, hermanos. Ahora, mis amados, quiero que en esta mañana pienses qué produce gozo en tu vida. Esa es la idea central. Hermanos, el gozo se produce únicamente de servir al Señor en medio de la prueba. Es ahí donde vas a encontrar gozo. No encontrarás gozo, mis amados, en una herencia, en más trabajo, en más descanso, en un esposo, en una esposa, en hijos. En eso no encontrarás gozo. Ese gozo lo vas a encontrar en Cristo. Si tú estás buscando el gozo en las cosas de aquí, creo que estás mal, enfocado mal, estás viendo mal, estás buscando las cosas en lo temporal. Mis amados, el gozo únicamente lo va a producir el Señor. Separados de mí, nada pueden hacer. Yo quiero que piensen en esta semana, ¿en qué has buscado tener gozo? Probablemente en dormir, en ver algo en la tele. Mis amados, eso es un gozo temporal. La mejor comida, el mejor descanso, estar en la playa, hermanos, eso será temporal. Y quiero que autoexamines en qué estás buscando tu gozo en esto, ya en Cristo. A los que están en Cristo, ¿en qué están buscando su gozo? Ahora, mis amados, es importante que nosotros nos preguntemos, ¿realmente me importan los perdidos, hermanos? ¿Realmente me importan los que están a punto de abandonar la fe? ¿Quiénes son esos niños? Los que, dice Juan, que estaban con nosotros, pero no eran con nosotros y se fueron. Ahora, aún habrá personas, no pensando, el ejemplo que pone el pastor Charlie siempre viene a mi mente, no como el joven rico que se fue, sino hermanos que estaban con nosotros, hermanos que vimos fieles, que tuvieron una caída. Hermano, ¿qué pasó? Es bueno que exhortemos, hermanos, que animemos, que fortalezcamos, que les hagamos volver al camino, no a nosotros, hermanos, que vuelvan al Señor. Ese es el propósito, hermanos. ¿Qué dice el apóstol Pablo a los Gálatas? ¿Qué les impidió? ¿Qué les estorbó para correr? Iban corriendo bien. Hermanos, estamos tan centrados en nosotros, en nuestra familia, en nuestro descanso, hermanos, que no vemos a Dios obrando a nuestro alrededor. Aún ayer el hermano José me hablaba que se cayó y que un vecino fue y lo levantó. Hermanos, el Señor está obrando en todo tiempo y el Señor puede usar aún una caída, hermanos, un accidente, que se descomponga el carro, hermanos, algo para que con esa persona que llega ahí podamos hablarle del Señor, hermanos. No, nada es en vano, hermanos, nada. Puedes ir en carretera, puedes ir caminando, un carro descompuesto, acercarte a esa persona. Tal vez no eres mecánico, pero Dios usará eso para hablarle de Cristo. Tal vez no te tienes que parar al frente en una plaza a predicar, como algunos lo hacen, pero Dios va a usar todo lo que está pasando para que le hables de Cristo. Tal vez, como mi hermano que no puede hablar, bueno, te regalo una Biblia, ten un folleto, algo, hermanos, algo, mis amados. Pero algo que tenemos que tener en claro es que cuando tú empieces a hablar del Señor y a vivir una vida santa, el enemigo vendrá fuertemente. Tenemos que estar bien armados, hermanos, con toda la armadura que el Señor provee. Ahora, mis amados, llama mi atención y no quiero regresar, pero dice el versículo 12 que estaban todos unánimes. Esto lo vimos la semana pasada, hermanos. Esto tiene que ver con una misma fe, un mismo espíritu. Hermanos, siempre en el lugar al que vayas o a la iglesia que vayas, ya sea que tú te cambies a vivir a otro lugar, hermanos, habrá uno o dos hermanos que estén queriendo servir al Señor. Siempre habrá, hermanos. El problema es que nosotros empezamos a ver los que no están haciendo. No, hermanos, debemos ver quién está haciendo. ¿Con quiénes con el Señor quiere que yo sirva? Con él, con este matrimonio. Hermanos, el Señor pone personas que están sirviendo. Dice aquí que estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, hermanos. Y cuando nosotros olvidamos, hermanos, que la obra del Señor no para, hermanos, debemos recordar que Cristo viene pronto. Y aún en esto, mis amados, a advertir a nuestra familia que vamos a padecer, hermanos. Que no solo es creer en Cristo, sino también es padecer, hermanos. Padecer hambre, persecución, peligros, que hablen mal, hermanos. No importa, que lo hagan. Hermanos, nuestro deseo es hablar de Cristo y que la gente vaya a Cristo, hermanos. Ahora, ¿qué va a producir esto, hermanos? Cristo. La unidad la produce el Señor y el Espíritu Santo, únicamente. Es por eso que no podemos tener unidad con todas las personas, porque no hay un mismo sentir, hermanos, una misma mente, un mismo espíritu. Hermanos, ¿qué hacemos? No, pues vamos a ir a compartir, vamos a ir a predicar, vamos a ir al hospital. Oye, que yo tengo esto para regalar, vamos a hacerlo.
Hermanos, el problema es que Satanás creo que nos ha hecho creer que no es necesario lo que hacemos, hermanos. Mas no nos cansemos de hacer el bien, dice el Señor, porque a su tiempo segaremos. Hermanos, cuando olvidamos nosotros, vayan conmigo a Filipenses 2, por favor, hermanos. Cuando nosotros olvidamos que nuestra ciudadanía está en los cielos, hermanos, nosotros vamos a pensar en lo temporal y en lo terrenal, hermanos. El Señor traía a mi mente también este pasaje cuando estaba terminando la enseñanza, hermanos. Y dice Filipenses 2, versículo 13, mis amados. Porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer. ¿Quién lo va a producir? ¿El pastor, la hermana? No, Dios, hermanos. El tiempo que yo permanezca con el Señor, voy a llenarme de Él al grado que voy a querer que mi familia conozca a ese Señor y al grado que ellos van a decir, bueno, ese Señor que tú sirves, ¿recuerdan a Ruth con Noemí? Bueno, el Dios que tú tienes va a ser mi Dios. Tu pueblo va a ser mi pueblo. Que hermanos, que los que van a nuestro alrededor digan, ese Señor es mi Dios. Ese que te provee lo necesario, ese que hace que alguien llegue y te traiga una despensa. Ese que en el momento que tú estás sirviendo al Señor, tú confías, yo quiero confiar en Él. Hermanos, el problema de las iglesias es que los hogares, hermanos, están mal. Y el hogar mal, hermanos, produce iglesias enfermas. Estaba meditando un poco, hermanos, cómo el pecado que entró aquí, hermanos, fue para el avance del reino, pero aún el pecado, hermanos, puede llegar a enfermar, hermanos, y a contaminar, porque un poco de levadura, hermanos, enferma a todos. Un poco de murmuración. Oye, ¿ya viste? Y empezamos a quejarnos, hermanos, a murmurar, a chismear. Hermanos, eso es algo que no agrada al Señor. Así que, mis amados, dice que el Señor produce el querer como el hacer. Vean lo que dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hermanos, la voluntad de Dios es buena. Él quiere que todos conozcan a Cristo. Vean el versículo 14. Haced todo, ¿sin qué? Murmuraciones. ¿Qué es murmurar? Hablar como en secreto. Ay, es que yo estoy haciendo, miren, los otros no están haciendo. Hermanos, hazlo, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Mis amados, sin murmuraciones y pleitos, contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos. Aquí se ve cuando alguien realmente es un hijo de Dios, cuando alguien es irreprensible y sencillo, que no pueden acusar de lo que está haciendo. Hermanos, la iglesia estaba toda unánime. Hermanos, ¿qué hacemos? Vamos a predicar, vamos a salir, vamos a seguir anunciando. Ahora nos vemos en el pórtico de Salomón, ¿no? Eso es lo que habla ahí. Hermanos, ese es un mismo sentir. ¿Qué hacemos? Hermanos, pero el enemigo llegará de una manera y sembrará en tu corazón que no es necesario que hagas lo que estás haciendo. ¿Para qué lo haces? ¿Para qué vas a la oración? ¿Para qué vas a la enseñanza? De nada sirve. Mis amados, dice aquí, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación, ¿cómo? Maligna y perversa. Hermanos, si nos diéramos cuenta cómo resplandece una luz en un lugar lleno de tinieblas, hermanos, eso es lo que hace el Señor. Y si el Señor te mueve de casa y si el Señor te mueve de trabajo, es porque el Señor está llevando una luz a ese lugar. Hermanos, el problema es que esa luz no se debe apagar y esa luz, hermanos, no se debe esconder debajo de una mesa, dice el Señor Jesús. Esa luz debe alumbrar, que aún las personas de tu trabajo sepan que eres cristiano, que odias el pecado, que odias el chisme, que odias la queja, que no quieres saber de otras cosas que no sea de Cristo. Mis amados, eso debería ser lo mejor. No quiero decir que no hablemos de cosas necesarias, ir a la despensa, hacer cosas necesarias, pero hermanos, ¿cuánto tiempo hablamos del Señor? Ahora, dice aquí que estamos en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, ¿qué? Resplandecéis como luminares en el mundo. Hermanos, ¿saben por qué hace esta referencia a Pablo? Roma, después del incendio de Roma, hermanos, que culpaban a los cristianos, ellos tomaban a alguien que decía ser cristiano, lo encajaban en un asta o lo ponían atorado a un palo y lo prendían, hermanos. Ellos tenían que iluminar la ciudad. Hermanos, ¿qué pasaría si por hablar de Cristo nos van a llevar a la cárcel? ¿O nos van a llevar a un lugar para encerrarnos? Hermanos, el Señor quiere que sigamos hablando de Él. Aún en medio de la oposición. Hermanos, dice aquí que resplandecemos como luminares en el mundo. Ahora, mis amados, la pregunta para ti y para mí, ¿hay dureza en tu corazón y en el mío?
Hay odio, hay chisme, hay sensualidad, mentira, hermanos. Hay pecado que nos impide ser esos luminares que alumbran, hermanos, vivir en unidad, tener la mente de Cristo, hablar lo que el Señor hizo, hermanos. Probablemente hay algún pecado que no has confesado. La enseñanza que les mandaba ayer, véanla, es de bendición. Aún, hermanos, tenemos un abogado, Cristo, sentado a la diestra, ahorita a las 11:30 de la mañana, intercediendo por nosotros. Aún si tú te das cuenta que el enemigo ha sembrado discordia o ha sembrado algo que no es santo, es tiempo de pedirle perdón al Señor. Probablemente te has cansado de hacer, o te has cansado de llevar el evangelio, o te has cansado de hacer buenas obras, porque el enemigo ha sembrado cizaña. El enemigo ha sembrado algo que no es santo. Hermanos, regresen a Hechos capítulo 5, por favor. Dice entonces que todos estaban unánimes, hermanos. Hermanos, ellos no desperdiciaban el tiempo. ¿Cuánto tiempo tú y yo desperdiciamos, hermanos? El Señor va a usar hombres y mujeres comunes, hermanos, para que Cristo sea anunciado, hermanos. El Señor nos va a hacer útiles en sus manos, hermanos. Hermanos, es más, aún lo bueno que tú hagas y lo malo no aumenta o disminuye tu salvación, hermanos. Todo lo es por Cristo. Pero, hermanos, el Señor quiere que hagamos buenas obras, hermanos. ¿Recuerdan cuando Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor? Yo y mi casa. Y aún escuchaba el testimonio de un hermano que sacó a su hijo, hermanos, porque él no quería servir al Señor. Y su hijo en un lugar que él pagaba, hermanos, murió por drogas y sustancias. Y digo, hermanos, en ocasiones el Señor nos pone para realmente hablar del Señor. Y si tus hijos llegan a tu casa y no quieren hablar del Señor, no tienes por qué tenerlos ahí, hablando de cosas que no son santas, contaminando lo que el Señor ha hecho santo, hermanos. Aún nuestras conversaciones, dice el apóstol Pablo, que las malas conversaciones corrompen, hermanos, las buenas costumbres. Así que, hermanos, dice Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Si ustedes no quieren servir al Señor, bueno, yo y mi casa sí lo queremos servir. Ustedes quieren servir a los otros dioses, háganlo, pero yo y mi casa queremos servir al Señor. Hermanos, esa mente deberíamos tener. Mis amados, todo lo que nos quite los ojos del Señor, hermanos, es vanidad. Quiero que se cuestionen en esta semana, ¿qué les ha quitado sus ojos del Señor? Todo lo que le quite sus ojos de Cristo es vanidad. ¿Cuánto tiempo pasas buscando en el teléfono cosas que vas a comprar? O cosas que quieres, para tu casa, es que si hacemos esto, y probablemente ni las haces ni las compras. ¿Cuánto tiempo perdemos en eso, hermanos? Todo lo que quite tus ojos del Señor es vanidad. Dice Salomón, todo es vano, todo lo que quite tus ojos de Cristo, hermanos. Ahora, nuevamente, el no congregarnos, hermanos, el poner por encima del Señor a nuestro esposo, a la esposa, a los hijos, hermanos, que es tan sutil que el enemigo haga que pongas a tus hijos por encima del Señor, hermanos. Ahora, mis amados, deberíamos preguntarnos, ¿qué manifiestan nuestras obras? ¿La gente quiere realmente, como estos, aún llevar personas enfermas a donde vivo para que ore por ellas y ahí les predique el evangelio? ¿La gente realmente me busca para que le hable de Cristo? ¿O veo un mal ejemplo y dice, bueno, los vecinos que son cristianos se la pasan peleando, se la pasan discutiendo, yo no quiero ir con ellos? Hermanos, ¿qué ve la gente en nosotros? La gente ve amor, ve bondad, ve ese deseo, hermanos, de cuidar, de dar, hermanos. O solo ve queja, necesito esto. Y hermanos, creo que la gente no quiere acercarse a personas así, hermanos. Así que, hermanos, ¿qué manifiestan tus obras? ¿Qué manifiestan nuestras obras día tras día, hermanos? No el domingo, no el lunes por la mañana. Toda la semana, ¿qué manifiestan mis obras? Hermanos, aquí dice que todos estaban unánimes juntos. Hacían y aún, hermanos, recordaban que era por el Señor. Ahora, mis amados, cuando la disciplina, dice un hermano, se va de la iglesia, Cristo se va de la iglesia. Hermanos, las iglesias de Apocalipsis, ¿recuerdan? 7 iglesias, lean los Apocalipsis 2 y 3. El Señor les advirtió, dejaron su primer amor, toleraron a Jezabel, toleran la enseñanza de los nicolaitas. Bueno, no escucharon, el Señor se fue. El candelero se quitó. Hermanos, eso queremos que pase aquí, que porque no hay disciplina, hermanos, porque no se anuncia. Yo le pedí al Señor hoy en la mañana, Señor, ayúdame a hablar a tu pueblo, juicio, pero también gracia, hermanos. No, todos se van a ir al infierno, no, hermanos. Pues si estás pecando, arrepiéntete, vuelve al Señor. Hermanos, cuando nosotros vemos solamente el amor, la misericordia y dejamos de ver al Dios que sigue siendo el mismo, hermanos, creo que hicimos un Dios a nuestra manera. Hermanos, un celo no santo, hermanos,
traerá consecuencias, hermanos. La lucha espiritual es real. Vean conmigo el versículo 17. Entonces, levantándose, vean esto, hermanos, el sumo sacerdote, quiero que lo imaginemos, los apóstoles estaban predicando en la entrada del templo, hermanos, y el sumo sacerdote, que ahí hasta ese momento es un hijo del diablo, hermanos, y todos los que estaban con él, esto es la secta ¿de quién? De los saduceos. ¿Qué dice ahí? Se llenaron de celos. Versículo 17, Hechos 5, 17. Hermanos, Satanás, hermanos, no se va a quedar tranquilo y él va a usar a su pueblo, hermanos, cuando tú prediques el evangelio. Ellos se llenaron de celos. ¿Qué estaban haciendo mal los apóstoles? 2 capítulos antes predicaron el evangelio y alguien fue sanado. Los meten a la cárcel. ¿Qué estaban haciendo otra vez? Estaban predicando el evangelio. Estaban robando, estaban pintando el templo. No, hermanos, estaban hablando de Cristo. Hermanos, ¿qué sucederá cuando tú y yo empecemos a hablar de Cristo? Habrá personas que Satanás, permitido por Dios, use para desanimarte. Oye, ¿para qué predicas? Aún te cerrarán la puerta en la nariz, en la cara, aún ya no te querrán. Es más, pasarán por fuera de tu casa y yo creo que tratarán de dar vuelta para que no les hables del Señor. Hermanos, evitarán llamarte porque les hablas de Cristo. Hermanos, eso sucederá. Ahora, ¿qué sucedió con estos? Se llenaron de celos. Hermanos, el evangelio es aborrecido. Esta palabra celos, hermanos, tiene que ver con envidia, niños. Con envidia. ¿Por qué se llenaron de celos? Porque ellos eran los religiosos y ellos eran los que decían cómo se hacían las cosas. De hecho, mis amados, se dice que Anás, que era el sumo sacerdote, era el dueño actual. Anás y Caifás, su suegro, hermanos, eran los dueños de los negocios del templo. Cuando Jesús llega y tumba las mesas, hermanos, pues se les había ido la ganancia, hermanos. Ellos eran los que decían cómo hacer las cosas. Ahora, hermanos, ¿qué estaba pasando? Hombres y mujeres y aún de otros lugares venían a escuchar lo que los apóstoles predicaban. ¿Qué predicaban, hermanos? Cristo. Hablaban de Cristo. ¿Y por qué se llenaron de celos? Porque vieron que aquellos tenían más gente que ellos. Ellos eran poquitos y empezaron a ver cómo el número de las personas que seguían a Cristo aumentaba, hermanos. Ahora, mis amados, el evangelio es aborrecido. Mis amados, los religiosos van a odiar el evangelio. Los religiosos van a odiar las buenas obras, hermanos. Ahora, los saduceos, niños, ellos no creían, eran personas, fíjense, que leían la Biblia, pero solo creían en los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Ellos no creían en la resurrección, hermanos, no creían en los ángeles, y aún en esto, hermanos, ellos estaban ahí mal enseñados, hermanos, pero ellos creían que estaban haciendo las cosas bien. Aún puede haber entre nosotros, hermanos, o en los que conocemos que son creyentes, con espíritu de saduceos, hermanos, que no crean ciertas cosas que la Biblia dice, que probablemente, hermanos, Dios permitirá que estén entre nosotros, hermanos, porque recuerden que el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos, hermanos. No es nuestra tarea separar esta fila para acá, esta otra fila para acá y esta se queda aquí en medio. No, hermanos, el Señor permite que crezca junto, hermanos. Ahora, mis amados, veía algo que el pastor Charlie decía, y él decía que cuando alguien tiene celo, escuchen esto, o envidia, tiene un espíritu saduceo, hermanos. O cuando tú y yo tenemos celo o envidia de alguien que está haciendo algo bueno, hermanos, tenemos un espíritu saduceo. Y yo decía, Señor, perdóname, porque en muchas ocasiones yo anhelo, yo cuando recién conocí a Cristo, yo decía, ay, ojalá yo predicara como Sugel Michelén. Y yo, tal vez no pecaminosamente, hermanos, pero anhelamos lo que Dios no nos ha dado, hermanos. Y aun cuando anhelamos o cuando estamos en contra de lo que alguien más está haciendo, hermanos, probablemente el enemigo ha sembrado esa mala raíz, hermanos. Deberíamos pedir, Señor, límpiame de toda contaminación. Ahora, hermanos, nuevamente, entre más prediquemos, hermanos, el enemigo vendrá más fuerte. Estos eran los religiosos que mataron a Cristo, niños. ¿Se imaginan? Y estos estaban ahora enojados contra los discípulos que estaban predicando el mismo mensaje que Cristo predicó. Ahora, mis amados, ¿por qué estás padeciendo en tu vida? ¿Estás padeciendo por Cristo? Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿estás padeciendo por hablar de Cristo o estás padeciendo por tu pecado? No es lo mismo, hermanos. No es lo mismo padecer por Cristo que padecer por nuestra negligencia. No es lo mismo padecer por hablar del Señor que padecer por ser perezosos, hermanos. O necios, no es lo mismo, hermanos. ¿Por qué estamos padeciendo? ¿Estás siendo perseguido por tus buenas obras? Yo quiero preguntarte, si realmente la gente te insulta, habla mal de ti por tus buenas obras, hermanos,
Aún dice Pablo que es por entrometernos en lo ajeno, hermanos. Ahora, mis amados, dice aquí el versículo 18, y echaron mano de los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Hermanos, imagínense que vinieran por todos nosotros porque estamos predicando el evangelio en todo lugar donde, y dijeran, bueno, el domingo ya sabemos dónde los agarramos, ahí los vamos a agarrar a todos. Y les echaron mano, hermanos, y los pusieron en la cárcel pública. Vean el 19, mas un ángel del Señor, este ángel del Señor, amados, no es el ángel del Antiguo Testamento. El ángel del Señor del Antiguo Testamento, niños, es Cristo. Y este ángel es un ángel. No se dice cómo era el ángel, qué tenía, qué no tenía. Dice que era un ángel del Señor. Abriendo de noche las puertas de la cárcel. ¿Se imaginan el ruido que hizo abrir puertas en una cárcel antigua? No es una cárcel de hoy de que tiene un botón y se abre. No, hermanos. El ruido que se hizo para abrir unas puertas, quiero que lo imaginemos. El estruendo que se hizo para abrir no sé si alguna vez han abierto un pasador, ¿cómo se llama? El que tiene las puertas. Quitar un candado, hermanos, quitar una cadena, hermanos. El ruido que se hizo, y dice, y un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolo, les dijo. Ahora, hermanos, esto es importante. En la noche, cuando todo está tranquilo, se oye bueno, no todos, ¿verdad? Pero algunos oyen ruidos muy particulares. Hermanos, el ruido que se hizo para abrir puertas, para sacarlos de la cárcel, hermanos, y nadie oyó nada. Ahorita vamos a ver más adelante. Ahora, mis amados, algo que llama mi atención es que, mis amados, nosotros fuimos sacados de una cárcel mayor, hermanos, de nuestros pecados. Tal vez no lo quiero espiritualizar, hermanos, pero la cárcel en la que tú y yo estábamos, en la mentira, el engaño, la borrachera, el adulterio, era una cárcel terrible, hermanos. Ya fuimos libres. Ya el Señor nos sacó de esa cárcel. Y si aún tú estás encarcelado en algo que eso te mantenga esclavo, creo que es tiempo de que recuerdes que esa puerta ya está abierta, hermanos. Esa puerta es Cristo, claro. Hermanos, Él ya nos rescató. ¿Para qué rescató el Señor, hermanos, que ya estaba sentado, a los apóstoles de la cárcel? ¿Para qué los sacó? Vean el versículo que sigue, hermanos. Versículo 20. ¿Qué les dice? La primera palabra, hermanos. Vayan. Hermanos, id. Ese mensaje lo había dado Cristo, hermanos. Vayan y hagan discípulos. Ese mensaje lo vuelve a dar un ángel. Y cuando un mensaje, hermanos, viene de parte de Dios a través de un ángel, en la Biblia, hermanos, es un ángel que no contradice la palabra. Los ángeles muestran cosas o recuerdan cosas que probablemente hemos olvidado. En la Biblia, hermanos. Ahora, no quiero que esperes tú, que el Señor venga en la noche o que envíe su ángel de la guarda. No es así, hermanos. Los ángeles sí son creados, niños. Fueron creados por Dios. Y dice que ahora ellos sirven. Vayan conmigo a Hebreos, por favor. Hebreos. Esta nota no la tengo, pero es Hebreos capítulo 1, si no mal recuerdo, mis amados. Solo veré ese pasaje. Hebreos 1, hermanos. Ahora, mis amados, los ángeles son enviados por Dios para servicio de nosotros, de los creyentes. Ahora, vean lo que dice el versículo 13. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra. Está hablando de Cristo. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Vean el 14. Esa es la función de un ángel. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles son enviados por Dios para servirnos a nosotros, hermanos. Por eso los ángeles dicen, no me adoren a mí. Acuerden Apocalipsis, adoren al Señor. Los ángeles nunca piden adoración. Los únicos niños que piden adoración es Satanás, que le pidió adoración a Jesús, o los ángeles caídos. Ellos sí piden adoración. La gente que adora a los ángeles está adorando a demonios. Esa es la realidad. Pero los ángeles del Señor, hermanos, son enviados para que nos sirvan a nosotros, hermanos. Regresen conmigo solo era una nota, hermanos, que no tenía aquí en mis notas. Ahora, mis amados, este ángel, hermanos, abre de noche las puertas de la cárcel, hermanos, lo saca y les dice, id. Vean el versículo 20, subrayemos esa parte, hermanos. Id y puestos en pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Qué tenían que hacer ellos, hermanos? Salir y predicar el evangelio. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer al salir de aquí? Salir e irme a descansar, a dormir, a comer, a llenarme, a saciarme. Hay una película más. Hermanos, ¿cuánto tiempo pasan
en su teléfono? ¿Cuánto tiempo pasan viendo la tele, hermanos? ¿Cuánto tiempo pasamos, hermanos, en nuestra pereza, en nuestra cama, hermanos, sentados en un sillón, hermanos? ¿Y cuántas personas están teniendo la necesidad de Cristo, hermanos? Y si el Señor nos rescató, hermanos, y nos sacó de esa cárcel que estábamos, no como ellos, pero Él ya nos rescató de las tinieblas a la luz, hermanos, no es para que sigamos perdiendo el tiempo en nosotros, hermanos. Salir de aquí, sí, es que voy a comer y que no es malo, hermanos, voy a visitar a mis papás, a mis hijos, es bueno, hermanos, pero ve ahí con el propósito de hablarles de Cristo. Y si no quieren que les hables de Cristo, no vuelvas más, hermanos. Sacúdete los pies y ve a otro lugar y háblales de Cristo. Mis amados, estamos perdiendo mucho tiempo. Ahora dice aquí, vayan y puestos en pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Hermanos, el propósito de que ellos fueran libres, hermanos, es para que siguieran predicando. ¿Cuál es el propósito de que tú y yo vivamos un día más el día de mañana? Para centrarnos en nosotros, hermanos, para acumular y guardar y tener, hermanos, es para recordar que el Señor viene pronto, hermanos. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, hermanos. Está en el cielo. Y si nosotros estamos pensando que aquí nos quedaremos, que aquí, bueno, comamos, bebamos, dice Pablo, mañana moriremos. No con esto quiero decir que no comas, que no vayas a un restaurante con tu familia. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo, mis amados, que si vivimos pensando en el mañana, pensando en nosotros únicamente, hermanos, estamos mal, hermanos. De nada sirve. ¿Para qué sirve vivir un día más, hermanos, y pensar en nosotros? Vayan y puestos en pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Hermanos, ¿por qué los acababan de encerrar días antes? Por predicar el evangelio. ¿Por qué los volvieron a encerrar? Por hablar de Cristo, hermanos. Mis amados, es un mandato. Ese es un mandamiento, hermanos. Vayan. No es si quieres ir. No, ve a predicar. Vayan a predicar. Vayan. Pónganse en pie en el templo. Hermanos, llamarle a las personas a que se arrepientan y crean en Cristo, hermanos, porque el Señor viene pronto. No es si quieres hacerlo. No, ve y hazlo. Háblales, no importa que no se arrepienten. Sacúdete tus pies, ve a otro lugar y predícales. Mis amados, el apóstol Pablo en Efesios dice, aprovechen bien el tiempo, rediman bien el tiempo, hermanos. Los días son malos, no sean insensatos. Es alguien que no aprovecha bien el tiempo, hermanos, es un insensato, un necio. Y aún nuestra necedad, hermanos, ya fue cobrada a Cristo para que ya no seamos necios, hermanos. Para que no seamos insensatos. Para que recordemos que la voluntad de Dios es esa, hermanos. Vayan, prediquen. No me interesa que vayan. Es más, si quieres ir a Santana, si quieres ir a Jacona, vayan, pero vayan a predicar el evangelio, hermanos. Salgan de aquí con el propósito de hablar del Señor. Hermanos, es un privilegio servir, hermanos. El Señor Jesucristo dio su vida por nosotros, hermanos, para que nosotros nos centremos en qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Hermanos, los gentiles buscan esas cosas. Los gentiles, hermanos. Ahora, mis amados, es un privilegio servir al Señor. A pesar de que haya oposición, hermanos, es un privilegio. Hermanos, ¿recuerdan cuando los apóstoles regresan y el Señor Jesús... Y le dicen al Señor Jesús, Señor, hicimos esto, pero algunos demonios se nos resisten. Y Él dice, no se preocupen por eso. Preocúpense porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Eso debería preocuparnos, hermanos. Que nuestros nombres con la sangre del Cordero estén escritas allá para que ahora yo pueda anunciarle a la gente de lo que Cristo hizo por ellos, hermanos. Ahora, mis amados, no estamos aquí para estar cómodos. ¿Recuerdan? El Señor Jesús dice, porque todo aquel a que se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, hermanos, más se le pedirá. Lucas 12:48, hermanos. ¿Cuánto se te ha dado? No quiero hacer un juicio, hermano. Has perdido tanto tiempo. Bueno, si lo has perdido, de aquí para adelante, hazlo. Mis amados, aquí vemos, hermanos, la responsabilidad nuestra. Dios es soberano. Y aún dice la palabra que Dios puede usar a las piedras para que hablen, hermanos, pero Dios usa personas para hablar de Él. Si Él quisiera, Él podría usar hasta pájaros, hasta el pasto. Él puede hacer todo, hermanos, pero Él usa hombres y mujeres para hablar de Cristo, hermanos. Ahora, mis amados, dice aquí, versículo 21, habiendo oído esto, fíjense la obediencia, hermanos. Entraron de mañana en el templo y enseñaban. No se nos dice si ellos fueron a dormir, a descansar un rato, a comer. No se nos dice. ¿Qué hicieron el otro día en la mañana, hermanos? Buscaron primero el reino de Dios y su justicia. Entraron de mañana. ¿En dónde entraron, hermanos? En el templo. ¿Y qué estaban haciendo, hermanos? Enseñaban. ¿Qué les había pasado por enseñar, hermanos? Los habían metido a la cárcel, hermanos.
Ya les habían amenazado que si volvían a enseñar en el nombre, los iban a matar, hermanos. Ahora, mis amados, aquí el Señor permitió que fueran librados de la cárcel. Más adelante, hermanos, en Hechos 12, que todavía no llegamos ahí, hermanos, Santiago muere. Y después querían matar a Pedro, y a Pedro sí se le permite que salga de la cárcel, hermanos. Pero más adelante ya no pasa eso. Más adelante van a morir. Ahora, hermanos, el Señor nos da oportunidad el día de hoy de hablar de Él, hermanos, de vivir como Él vivió. Ahora, mis amados, llama mi atención esto, porque dice que ellos entraron de mañana. Ellos no perdieron más tiempo. Ellos no dijeron, bueno, vamos a esperarnos una semana. Es más, vámonos mejor lejos, nos van a volver a encerrar. Hermanos, ellos a la mañana siguiente se levantaron, hermanos, y fueron a predicar y a enseñar del Señor. Ahora, mis amados, esta es la responsabilidad que tú y yo tenemos. Si ya tenemos a Cristo y si sabemos lo que hizo por nosotros en la cruz, hermanos, nuestra tarea es hablar de Cristo, no es hablar de tontería y media, hermanos. De hecho, Pablo dice, bueno, no te metas en cosas que no tienen que ver, en chismes, en cosas que no tienen sentido. No te metas en hablar de cosas que no son de la vida eterna. Así que, hermanos, ¿cuánto tiempo vamos a pedirle al Señor que podamos aprovechar para hablar de Él? Vean el versículo 21. Habiendo esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Hermanos, tal vez el día de hoy tengo que llenarme del Señor para el día de mañana empezar a hacerlo. Pero si el día de hoy puedes ir a donde vayas a ir saliendo de aquí, a hablar del Señor, hazlo. No te esperes a mañana. No esperes, pues mañana puedes morir. El día de hoy puedes en la noche morir y el día de mañana van a estar velándote y tú te quedaste esperando a predicar mañana el Evangelio. Hermanos, tenemos la joya de mejor precio. Tenemos la perla más importante, el tesoro más hermoso, hermanos, y lo estamos escondiendo. No lo estamos dando a los demás. Hermanos, llevemos a personas al reino del Señor. Ahora, dice aquí el versículo 21, la parte que sigue. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fueran traídos. Hermanos, ellos fueron burlados, ellos no sabían lo que había pasado. Hermanos, los enemigos de la cruz, hermanos, ellos son burlados. ¿Qué hacen los verdaderos discípulos, hermanos? Van a obedecer. Vean lo que dice aquí. Vayan a traerlos de la cárcel, versículo 22. Pero cuando llegaron, vean esto, niños, los alguaciles, los que estaban a cargo, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, versículo 23, vean esto, la cárcel hemos hallado cerrada, con toda seguridad. Los guardas afuera, de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, ¿qué dice ahí? A nadie hallamos dentro. Hermanos, eso es lo que hizo el Señor. Ellos fueron burlados, hermanos. Ellos creían que los apóstoles estaban allá adentro, muy quietecitos, hermanos. El Señor había abierto esas puertas, hermanos, para que ellos fueran a predicar, hermanos. Y aquí vemos la obediencia, hermanos. Un creyente, un verdadero creyente, hermanos, es alguien que obedece al Señor. Si tú dices que eres creyente y no eres obediente, la mala noticia es que no eres creyente. Tienes que ir al Señor y pedir perdón. Porque puedes creer, puedes autoengañarte, creer que venir a la iglesia, que abrir una Biblia, que traer una Biblia en mi mano me va a salvar. Pero mis amados, si no te ha salvado Cristo, el estar aquí de nada sirve. Hermanos, ¿realmente estamos convencidos de lo que Cristo hizo por nosotros? Ahora, mis amados, llama mi atención porque aquí vemos que hay obediencia en los apóstoles, hermanos. Vean el versículo 24. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquellos. Hermanos, les queda poco tiempo a las personas. Ahora, ellos, hermanos, no sabían en qué iba a parar aquellos. Ellos días antes habían crucificado al autor de la vida, a Cristo, y sabían que había resucitado. Ellos habían dado dinero a unos para sobornarlos y decir, digan que se robaron el cuerpo de Cristo. Hermanos, ellos ya no podían parar eso. Hermanos, el enemigo no tiene más poder que el Señor. Ellos no sabían en qué vendría a parar aquello. Versículo 25. Pero viniendo, uno les dio esta noticia. Esta es una noticia que ellos no esperaban. He aquí, los varones que pusieron en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. ¿Qué se les había prohibido hacer, hermanos? Enseñar. ¿Qué estaban haciendo? Enseñando. Hermanos, ¿cuántas cosas, hermanos,
el Señor te ha dicho que hagas y no estás haciendo. Hermanos, no debemos cansarnos de enseñar y de predicar a Cristo. No debemos cansarnos, hermanos, aún y a pesar de que la gente no se arrepienta y no crea y no se vuelva al Señor, no nos debemos de cansar de predicar al Señor. Ellos estaban enseñando, hermanos. Versículo 26, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles, los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Ahora, hermanos, ellos eran los que tenían la autoridad. ¿Y qué tenían temor? A que el pueblo los apedreara, hermanos. Ellos no estaban, los apóstoles no estaban haciendo nada malo. Ellos sí, hermanos. Ellos estaban reteniéndolos en la cárcel sin que ellos hubieran cometido un delito, hermanos. Ahora, mis amados hermanos, en otros países que están arriesgando su vida, hermanos, por predicar a Cristo, no les importa morir, hermanos. Estaba oyendo la historia de, he decidido seguir a Cristo, hermanos. Se le llama a él para que, él era de una tribu, hermanos, para que él niegue a Cristo. Y llevan a su esposa y a sus hijos. Y le dicen, bueno, niega que ellos deben de negar que siguen a Cristo. Y ellos dicen, no, vamos a morir. Y ellos mueren, luego muere su esposa, luego muere él. Pero a la muerte de ellos, hermanos, el jefe de esa tribu se convierte a Cristo, hermanos. Creo que es una historia que mi hermano Juan Carlos mandó una vez al grupo. Ahora, aún en eso, mis amados, ¿cuánto vale, hermanos, más nuestra comodidad que hablar del Señor, hermanos? Probablemente, creo que no estamos padeciendo, hermanos. Al día de hoy no estamos padeciendo. Y aún llama mi atención, hermanos, porque muchas veces, en vez de padecer de la gente de allá afuera, hermanos, podemos padecer de aquí adentro mismo, hermanos. Ahora, mis amados, nuestro enemigo es Satanás, hermanos. Y Satanás va a usar a su pueblo, hermanos, para impedir, hermanos, que el evangelio sea anunciado. Ahora, dice el versículo 26 que los llevaron sin violencia, hermanos. Ellos temían ser apedreados. Mis amados, estos eran, hermanos, los que tenían el negocio, hermanos, del templo. Ahora, mis amados, si nosotros fuimos ya librados, hermanos, del infierno, hermanos, mis amados, no fuimos librados de una cárcel, hermanos, de un lugar de encierro. Hermanos, la pregunta es, ¿cuánto tiempo vamos a seguir viviendo para nosotros, hermanos? La realidad, quiero que te preguntes en esta mañana, ¿la fe que tú tienes es una fe verdadera? Mis amados, la fe verdadera produce obras. La fe produce obras. Y si tu fe no produce obras, es una fe muerta. Preguntémonos, hermanos, ¿realmente mi fe está produciendo obras o es una fe aparente? Aquí puedo aparentar, hermanos. De hecho, dice Jesús que en aquel día muchos le dirán, predicamos, enseñamos, fuimos a los hospitales. Bueno, hicimos en tu nombre, y Jesús les va a decir, nunca los conocí. No era una fe verdadera, hermanos. No había un encuentro con el Señor, hermanos. Ahora, si hemos entendido esto, hermanos, creo que podemos estar pensando, hermanos, que podemos descansar un poco. Vayan conmigo a Proverbios 24. Esta es una exhortación y un aviso y una advertencia para todos, hermanos. Proverbios 24. ¿Qué hubiera pasado que los apóstoles, hermanos, no hubieran hecho lo que el ángel les había dicho? Probablemente nada, hermanos. Probablemente ellos hubieran estado cómodos. Nos vemos en la reunión tal día. Yo creo que ellos hubieran podido callar, hermanos. Pero vean este pasaje que llama mi atención, hermanos. Porque probablemente eso ha pasado en algún momento de nuestras vidas o está pasando. Vean lo que dice Proverbios 24, hermanos. Versículo 30. Proverbios 24, versículo 30. Y quiero que lo imaginemos, hermanos, con un terreno baldío. Proverbios 24, 30. Pasé junto al campo del hombre perezoso. Vean esto, hermanos. Y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos. ¿Alguna vez han visto un terreno baldío donde hay mucha hierba? Ahí enfrente de la casa hay un lugar de mucho pasto. Ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré, dice el que escribió este proverbio, miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Vean el 33, hermanos. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre la mano, otro poco para dormir. 34, hermanos. Así vendrá como caminante tu necedad y tu pobreza como hombre armado. Hermanos, cuando hay pereza en nuestra vida, hermanos, en el descuido de las cosas santas del Señor, hermanos, esto va a suceder, hermanos. Empieza a creer la maleza. No sé si tienen un jardín cerca
Y vean cómo empieza a crecer. Aunque alguien llegue y lo corte, si lo descuidan un mes, ahora en lluvias, hermanos, se llena. Eso sucede, hermanos. Las raíces empiezan a crecer, las plantas empiezan a cubrir. Hermanos, eso ahoga la palabra, hermanos. Eso ahoga el gozo, el celo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego que hay en ti. No descuides el don que hay en ti. Hermanos, ¿cuánto tiempo, hermanos, hemos descansado? ¿Cuánto tiempo hemos dormido? ¿Cuánto tiempo, hermanos, hemos dicho, es que un poco de sueño no es malo? Hermanos, mis amados, un poco de sueño, cabecear un poco, dormir un poco, hermanos, así vendrá tu necesidad. Y si tu necesidad la sacias con cosas que no son del Señor y cosas santas, probablemente ya está tapado al grado de que no puedes ver tu pecado. Ese es un problema, hermanos. No podemos ver el pecado en el momento que hay tanto pecado, hermanos, que vemos como algo insignificante la cruz, hermanos. Ahora, mis amados, la pobreza vendrá, hermanos. La pobreza, y esa pobreza, hermanos, tiene que ver con las cosas del Señor, hermanos. El gozo por hacer la obra del Señor. Hermanos, el Señor Jesús decía que su voluntad era hacer la voluntad del Padre, hermanos. Que Él veía al Padre lo que Él hacía. Y que Él hacía todo lo que el Padre le ponía a hacer. Hermanos, la pregunta para nosotros no es cuántas cosas haces en la semana. Es cuántas cosas haces que el Señor está haciendo, que ha preparado para que tú las hagas. No es cuántas cosas haces. Hermanos, yo conozco personas, y a mí me conozco, que puedo hacer tantas cosas, hermanos, pero no hacer lo que el Señor quiere que haga. Muchas cosas, hermanos. Trapear, pintar, barrer, acomodar, hermanos, y no hacer lo que el Señor me manda a hacer. De nada sirve. Me siento, termino cansado, hermanos, y digo, ya acabé. Sí, pero cansado. Y creo que eso es perecedero, hermanos. Ahora, regresen conmigo a Hechos 5, mis amados. Es tiempo de despertar de nuestro sueño, hermanos. Si hemos dormido un poco, si hemos cabeceado un poco, si hemos tenido un poco, hermanos, de acomodarnos a este mundo, hermanos, es tiempo de despertar. Hermanos, la sangre de Cristo, hermanos, sigue siendo efectiva y tiene poder para quitar y limpiar tu pecado. Aún para limpiar esas hojas sucias, hermanos, eso que has llenado tu vida por decir, bueno, es que... pues no puedo, no lo hago como los otros, hermanos. El Señor puso a cada quien a que hiciera cada función, hermanos. Y si somos parte del cuerpo de Cristo, hermanos, vamos a funcionar de acuerdo a lo que Él nos ha puesto a hacer. No más, hermanos, no nos cansemos haciendo cosas que el Señor no nos pidió hacer. Hagamos lo que el Señor... ¿Qué hicieron ellos, hermanos? Fueron a predicar el Evangelio. Más adelante, hermanos, si estudiaba anoche esta parte, en el 6, hermanos, ellos... empezaron a descuidar la oración y la palabra, hermanos, y empezó a haber murmuración, hermanos, en la iglesia. Llegaremos ahí creo que hasta la otra semana, pero aún en eso, hermanos, podemos descuidar lo más importante, la oración y la palabra, predicar el Evangelio. Eso es lo que nos llama a hacer el Señor, hermanos. Ahora, mis amados, somos colaboradores, hermanos, del Señor. Ahora, dice aquí, mis amados, en el versículo 27, cuando los trajeron, les presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, no os mandamos estrictamente, es como cuando tú le das una orden a tu hijo, Melissa, te digo que no hagas esto la próxima. Entonces uno dice, sí, eso no imagino, hermanos, que dijeron, oigan, no les habíamos mandado, no, hermanos, con voz, con autoridad, con voz fuerte y intimidándolos, hermanos. No les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre, hermanos, ni el nombre de Cristo podían mencionar. Y ahora han llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis, vean esto, hermanos, queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Hermanos, eso sucede cuando se nos anuncia el pecado a nosotros o cuando alguien nos dice algo malo. Uno dice, bueno, pero tú crees que yo soy más pecador que tú. Hermanos, esta es la tarea como difícil, porque sí somos culpables de la muerte de Cristo, hermanos. Respondiendo Pedro, ellos, fíjense, ¿y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ¿es necesario obedecer a quién? A Dios. ¿Antes que a quién? Que a los hombres. Mis amados, ¿cuánto tiempo hemos obedecido más a los hombres que a Dios? ¿Cuánto tiempo por no hablar lo que el Señor nos manda hablar hemos callado? ¿Cuánto tiempo por tener más temor a las personas, mis amados, hemos guardado silencio de hablar, hermanos, aún a los creyentes, hermanos, lo que el Señor ya les ha dicho que hagan, hermanos?
Creo que es tiempo, hermanos, de ya no jugar vamos a jugar a la iglesia. Yo le decía a mi esposa, no es un juego, hermanos, son almas. Y son almas que hay que corregir, que hay que instruir, que hay que llevarlas a Cristo, hermanos. Esa es mi tarea. Y mis amados, el Señor me pedirá cuentas de eso. Ahora, mis amados, el Señor nos puso cosas por hacer. Y probablemente estamos descuidando lo más importante. Ahora, dice aquí Pedro, lleno del Espíritu Santo, que creo que es una respuesta que podríamos dar cuando alguien nos diga que hagamos algo contrario a lo que Dios dice aquí, hermanos. Es necesario obedecer ¿a quién? A Dios, antes que ¿a quién? Que a los hombres. No, es que mira, el domingo, no nos congregamos, no pasa nada. Hermanos, es necesario obedecer a Dios. Hermanos, no ganamos nada, ni aún es que van a traer menos dinero. No, hermanos, el dinero no es algo que ni nos interese. Hermanos, su alma, salud, su alma es la que nos importa, hermanos. El que alguien venga a congregarse, hermanos, llamar al que no está, oye, hermano, ¿por qué no viniste? Oye, es necesario que te congregues, hermanos. Porque, hermanos, podemos estar tolerando pecado, hermanos, y aún en nuestra propia vida, hermanos, pero estamos teniendo más temor a las personas que al Señor. Ahora, mis amados, Pedro, hermanos, hace responsables a ellos de la muerte de Cristo, hermanos. Vean lo que dice aquí más adelante. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, este es el Evangelio, a quien ustedes mataron colgándole en un madero. A este Dios lo ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y ¿qué? Hermanos, aún los sacerdotes y los religiosos y los saduceos necesitaban escuchar de Cristo. Hermanos, la salvación es del Señor. En el capítulo 6, vean el versículo 7, ahí adelantito, dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Lean la parte que sigue final del versículo 7. También muchos, ¿qué? De los sacerdotes obedecían la fe. ¿Y por qué obedecían la fe los sacerdotes? Porque escucharon el Evangelio, el Señor les trajo arrepentimiento y creyeron. Hermanos, ¿por qué yo me puedo parar afuera del templo del Señor de la Piedad a predicar? Porque sé que la palabra de Dios, aún un monaguillo, un sacerdote, alguien la puede oír. Alguien que esté sirviendo ahí ciegamente y conocer al Señor. Hermanos, no debería causarnos temor. Es que aquí no podemos predicar. No estoy haciendo nada malo, estoy predicando el Evangelio. Así que, hermanos, Pedro, hermanos, hace responsables de la muerte de Cristo ¿a quién? A los sacerdotes. Hermanos, tú y yo somos responsables de la muerte de Cristo por nuestra mentira, nuestro engaño, nuestras lujurias. Cristo fue crucificado. Hermanos, ahora que Pedro fue restaurado, él dice, bueno, ustedes fueron los culpables. ¿Recuerdan que Pedro negó a Jesús? Probablemente tú y yo hemos negado a Jesús ¿cómo? No diciendo que no eres cristiano. Lo negamos, mis amados, cuando no hablamos de Él. Cuando no anunciamos el Evangelio, estamos negando a Cristo. Hermanos, en todo tiempo, en la mañana, cuando te levantes, cuando estés en el camino, cuando te sientes, hermanos, creo que tenemos que llenarnos más del Señor para hablar más de Él. Así que, hermanos, aquí vemos, mis amados, que aunque ellos no habían hecho nada malo, hermanos, y ellos estaban siendo amenazados, hermanos, la autoridad que Cristo les había dado era suficiente, hermanos. Ustedes mataron, dice aquí, hermanos, ustedes mataron al Señor. Hermanos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Él está llamando a las personas al arrepentimiento, al perdón de pecados, hermanos. Y vean el versículo 32. Y nosotros somos mártires suyos de esas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios ¿a quiénes? A los que le obedecen. Los que no creen en Cristo no tienen al Espíritu Santo. ¿Por qué no puede obedecer alguien al Señor? Porque no tiene al Espíritu Santo. Si tú te acercas a un hermano o una hermana piadosa, tú te puedes dar cuenta que esa persona es un creyente porque es obediente al Señor, no a ti, al Señor. Oye, hermano, creo que esto es pecado, creo que la manera en la que le hablaste a la hermana, al esposo, o al hermano tal, hermano, no es correcto, esa palabra no es santa. Hermanos, ayer pasaba una situación con Emma y nos corregíamos en eso. Creo que en ocasiones, hermanos, no hablamos santamente. Aún nuestra manera de hablar es en burla en muchas ocasiones, hermanos. Y aún en esto, hermanos, estamos para corregirnos y decir, sí es cierto, me equivoqué. Perdón, voy a hablar todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo santo. Hermanos, ¿cuántas palabras de nuestra boca salen que no son santas, hermanos? ¿Por qué? Porque esto, hermanos, permanece cerrado de lunes a viernes. Es más, puede permanecer abierto, hermanos, pero si yo no recuerdo lo que Cristo hizo por mí, de nada sirve.
Puedo, como los que tienen en su casa, hermanos, un atril con una Biblia abierta y creo que mueven una hoja diaria, hermanos. De nada sirve. De nada sirve. Y de nada sirve, hermanos, que muevan una hoja diaria. Y hoy abran otra hoja. Hermanos, si eso no se practica, de nada sirve. Hermanos, el propósito, hermanos, de los líderes religiosos, hermanos, de compartirles a ellos, hermanos, era el arrepentimiento y la fe, hermanos. No era condenarlos, no era mandarlos al infierno. Vean lo que dice aquí, Hechos versículo 6, versículo 31, capítulo 6. A Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel, ¿qué? Arrepentimiento y ¿qué? Perdón de pecados. Hermanos, ellos anunciaron el juicio, ustedes lo mataron. Bueno, arrepiéntanse de sus pecados. Crean en Cristo, Él ya ahora está sentado. Hermanos, mis amados, la obediencia, hermanos, es para los creyentes. La obediencia, hermanos, y el obedecer a Dios antes que a los hombres es únicamente para los creyentes. Esposos, únicamente a nosotros vamos a poder poner en práctica lo que está aquí. No perfectamente, pero el Señor nos manda a practicar esto. Esposas, lo mismo. ¿Quién va a poder obedecer y someterse a su esposo cuando no las llamen a pecar? Las que son creyentes. Las esposas que son rebeldes y que siguen rebelándose contra el esposo, esas no son creyentes. Hermanos, ellas no tienen al Espíritu Santo. Aún, hermanos, hermanas, si tienen esposos que son impíos, sin Cristo, ellos no pueden obedecer. Ellos no pueden leer la Biblia, ellos no pueden orar, ellos no pueden venir a la reunión, hermanos, hasta que el Señor no obre de una manera sobrenatural y los traiga. Probablemente la muerte de ustedes, la muerte de un hijo, algo, hermanos, para que el Señor traiga a las personas al arrepentimiento. Así que, hermanos, ahora nosotros somos llamados a obedecer. Mis amados, no podemos ir tampoco más allá, hermanos. Necesitamos ir más a la cruz. Mis amados, los apóstoles para hacer esto habían muerto primero, hermanos. A ellos ya no les importaba ir a la cárcel nuevamente. No les importaba morir a pedradas, hermanos. Era lo que se hacía cuando alguien pecaba. Lo sacaban, hermanos, y lo apedreaban. Ellos sabían que podían morir así, hermanos. Pero ellos ya habían muerto a ellos para poder obedecer al Señor. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Que estamos muertos, hermanos. Estamos muy vivos, perdón. Estamos muy vivos y decimos, no, Señor, eso de ir era para los discípulos. Eso de ir es para el pastor. Hermanos, eso es para todos los creyentes. Aún ustedes, hermanas, tal vez nuevamente, tal vez no es para que tengan un grupo de mujeres. A mujeres les voy a enseñar, no, hermanos, pero aún enseñando a sus hijos, a sus nietos, a las personas que Dios pone a su alrededor. Cuando van de compras, hablarle ya a la que está comprando con ustedes. No lo sé, hermanas. No, ese es lo que el Señor quiere que hagan. No más, hermanos. Ahora, mis amados, los apóstoles ya habían muerto a ellos para servir a Cristo. Ellos ya habían muerto sus deseos, hermanos. Cuando la aflicción llegó, hermanos, ellos estaban firmes. Ahora, la pregunta para nosotros es si somos obedientes a Dios. De nada sirve, mis amados, que hagamos las cosas si no las hacemos como Dios dice. Si tú haces cosas, pero no las haces como Dios dice, de nada sirve. Nuevamente, puedes hacer muchas cosas, pero no como Dios dice y de nada sirve. Ahora, hermanos, hasta aquí nos vamos a quedar, hermanos. Dice el versículo 41, vean, 40, hermanos. Solo quiero meditar en eso, luego regresaremos a estudiar esta otra parte. Y convinieron con él, después que lo sacan, eso lo veremos la semana que entra, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, ¿qué hicieron? Los azotaron, hermanos. 39 azotes. Porque ya el 40 era matarlos, nomás les damos 39. Los intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron ¿en qué? Ya no los metieron a la cárcel, hermanos, los dejaron libres por la obra soberana del Señor. Y ellos saliendo de la presencia del concilio, ¿cómo estaban, hermanos? ¿Tristes? Gozosos de haber sido tenidos dignos por padecer afrenta a causa de Jesús. Hermanos, ellos no dijeron, oye, ya nos pegaron, vamos a cerrar la Biblia y vámonos a dormir. Es más, vamos a curarnos las heridas. Tú cúrame a mí, yo te las curo a ti y vámonos a descansar. No, hermanos. Ellos salieron gozosos, abrieron la palabra y siguieron predicando, hermanos. Ahora, mis amados, el problema es que Satanás, como lo hizo con Ananías y Zafira, y aún tu propio egoísmo, puede hacerte centrar en ti. Ay, es mi comodidad, no tengo, centrarnos en lo que no tenemos, hermanos. Pero si tenemos a Cristo, estamos completos en Él. Así que, hermanos, hasta aquí nos quedaremos. La semana que entra repasaremos un poco y
Vamos a pónganse de pie, por favor, mis amados, para orar. Mi Dios.